Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas. Les agradezco la presencia en un nuevo webinar de la compañía. Están viendo en pantalla a nuestros expositores del día de hoy, a quienes agradezco enormemente su predisposición. En nombre de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos porque con esa personería, diría yo, están justamente participando de este webinar. Está Carlos Ormachea en pantalla, a la derecha de la pantalla. Es graduado de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en Management en la Stanford University. 40 años de trabajo en el grupo Techin. Empezó en el Jardín de Infantes, evidentemente, donde entre otros cargos ocupó la Dirección General de Transportadora de Gas del Norte. 17 años se desempeñó como CEO de Tecpetrol, destacándose durante su gestión el desarrollo de nada más y nada menos que Rincón de Piedra. Desde el 2021 es el chairman de la empresa y desde el 2023 es el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. A su izquierda, o a su derecha en realidad, a la izquierda de la pantalla, está Nicolás Arceo, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un máster en Economía Política y un doctorado en Ciencias Sociales, ambos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Fue subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía en el año 2012 y fue vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF entre el 2012 y 2015. Actualmente es el director de la consultora Economía y Energía. Bueno, ahí tuvimos un pequeño freezing de la imagen de ellos, pero bueno, parece que se solucionó por suerte. Eh, Así que bueno, le cedo la palabra a Carlos Ormachea para que comencemos el webinar. Bueno, buenos días para todos y quiero arrancar agradeciendo a Mexa por darnos esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes la visión de la industria del upstream de oil and gas. La Cámara representa a los productores de gas y petróleo de Argentina y lo que vamos a hacer ahora es a través de una presentación que va a manejar o dirigir Nicolás Arceo, ver con ustedes cómo nosotros vemos los próximos años de desarrollo de hidrocarburos en nuestro país. Esto es un trabajo que hicimos con la participación de todas las compañías de la Cámara, coordinado por la consultora de Nicolás Arceo hacia fines del año pasado, y en realidad es la actualización de uno anterior y profundo que hicimos a mediados del año 2023, con la idea de poder compartirlo con todas las fuerzas políticas que iban a participar en ese año en la elección de presidente, dándoles lo que era la visión de la industria sobre dos cosas. Primero, el potencial del desarrollo de hidrocarburos en nuestro país y segundo, las condiciones que la industria necesitaba o iba a necesitar para que ese potencial se transforme en una realidad. 3 años después, habiendo evolucionado una cantidad de cosas, cambiado situaciones que hacen al contexto en el cual desarrollamos nuestro negocio, nos pareció oportuno hacer un update de eso y es lo que vamos a compartir ahora con ustedes. ¿Por qué nos pareció necesario en ese momento? Porque una buena parte de lo que habíamos identificado como condiciones necesarias para poder ir adelante con el desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país se pudieron materializar en estos últimos años. Entonces, por un lado, bajamos incertidumbres que teníamos al origen y por otro lado, muchos de los proyectos que se veían como posibles en aquel momento ya están en marcha, han evolucionado favorablemente, con lo cual hoy tenemos un panorama con más certezas,
inserto en un mundo que también ha tenido algunos cambios. Todo esto nos llevó a fines del año pasado, y lo aclaro porque lo que vamos a ver en primera instancia son números que corresponden a la visión ante preguerra de Irán, aunque después al final va a haber una actualización rápida del impacto que eso puede tener en los próximos años. Esto era la visión que teníamos y que probablemente en el largo plazo no cambie demasiado sobre las condiciones de la industria. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Nico para que nos vaya guiando a través de la presentación. Eventualmente puedo agregar algunos comentarios, esto nos va a llevar unos 30, 40 minutos y después queda tiempo suficiente para poder compartir con ustedes, guiados por las preguntas que puedan ir llegando, temas específicos que sean de interés. Así que, Nico, vamos adelante. Gracias. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a intentar presentar en forma relativamente sucinta el trabajo que se realizó proyectando la potencialidad del sector hidrocarburífero en la Argentina a lo largo de los próximos años. En primer término, y para empezar de dónde venimos, Argentina viene de una caída bastante significativa en la producción de petróleo y gas natural desde finales de la década del 90. Digo, en el caso de la producción de petróleo, el pico de producción se alcanza en 1997-98 y a partir de ahí lo que se verifica es una caída tendencial y progresiva en la producción de crudo en la Argentina hasta el año 2017. Argentina alcanza un nivel de producción en el año 2017 de menos de 500.000 barriles día, partiendo de más de 850.000 barriles día en los últimos años de la década del 90. Esa caída en los niveles de producción de crudo se asocian a nuestro entender centralmente a dos factores. En primer término, al fuerte desacople que tuvo el precio del crudo en el mercado local respecto al vigente en el mercado internacional, sobre todo a lo largo de la primera década del presente siglo, y en segundo lugar, al progresivo agotamiento que empezaron a evidenciar los yacimientos convencionales. Claramente esta trayectoria depresiva en la producción de crudo comenzó a revertirse a fines de la década pasada, fundamentalmente traccionado por el crecimiento de la producción no convencional del shale oil, que permitió pasar de 497.000 barriles día de producción en el año 2017 a un promedio de 810.000 barriles día en el año 2025 y alcanzando a comienzos de este año 890.000 barriles día. Digo, ¿qué queremos destacar? Es el crecimiento de la producción de petróleo en la Argentina desde el año 2017-18 para acá fue muy, pero muy significativo y sobre todo a lo largo de los últimos años en el presente siglo. Y Argentina batió récord de producción de crudo el año pasado, superando el récord que se había alcanzado en mayo de 1997 con 853 barriles día. 853.000 barriles día. En el caso del gas natural, la trayectoria es similar. El pico de producción se alcanza en realidad en el año 2003. A partir de ahí hay una caída bastante significativa en la producción de gas natural que alcanza los 114 millones de metros cúbicos día promedio a lo largo del año 2013, después de alcanzar un promedio de 140 millones de metros cúbicos día a comienzos del presente siglo. Claramente la contracara de este proceso de importación, de contracción de la producción de gas natural fue un aumento en las importaciones de gas natural y combustibles líquidos para abastecer una demanda en crecimiento a lo largo de la primera década y media del presente siglo. Y a diferencia de la producción de crudo, la recuperación en la producción de gas natural es previa y fundamentalmente se debe o se asocia a la instrumentación del Plan Gas a fines del año 2012, comienzos del 2013, que lo que va a permitir es recuperar el precio percibido por los productores de gas natural en el mercado local y con eso incentivar los niveles de inversión. Y como pueden observar en el gráfico derecho, la producción de gas natural comienza a recuperarse a partir de los años 2014 y 2015
y claramente se acelera también a lo largo de los últimos años con la ampliación de la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina. Digo, en ese sentido, digamos, la construcción del gasoducto Perito Moreno lo que va a permitir es incorporar 21 millones de metros cúbicos día de transporte de gas natural desde la cuenca neuquina hacia el anillo de Buenos Aires. Y en ese contexto, en el mes de julio del 2025 se batió el récord histórico de producción de gas natural en la Argentina, superando los 160 millones de metros cúbicos día del mes de agosto del 2003, alcanzando en el mes de julio del año pasado 161 millones de metros cúbicos día. Ahora, esta trayectoria de la producción de... Acá déjame solo Sí. volver a la anterior, si se puede. Solo un comentario sobre historia. Acá lo que me parece que hay que rescatar es obvio, pero me parece que no sobra enfatizarlo, es que sin precio no hay inversión. O sea, vemos acá la caída de producción, y Nico bien dijo que se debía fundamentalmente a una política de precios que no ponía un incentivo para invertir. Entonces, esta es una lección que creo que hemos aprendido todos. Nosotros, desde el lado de la industria, la sufrimos y la tenemos más clara, pero también las distintas administraciones que han tenido que lidiar con políticas referidas a nuestra industria, que es muy caro para la Argentina no contar con la producción de un recurso del cual dispone. Entonces, si no hay una política de precios clara, es muy difícil tomar decisiones de invertir en el desarrollo de nuestros recursos. Cuando estas cosas cambiaron, sea porque se pusieron incentivos en el caso del gas, aún siendo un mercado bien regulado, o en el petróleo, cuando claramente los precios se empezaron a alinear, digamos, con los del mundo, eso permitió que se desarrollaran básicamente los recursos nuevos de shale. La contracara de este proceso de contracción de la producción a lo largo de la primera década del presente siglo, digo, tuvo un impacto macroeconómico significativo centralmente en dos aspectos: en términos externos, de la balanza comercial del sector y en la disponibilidad de divisas en la economía argentina, y en el plano fiscal. En el plano externo, lo que se va a observar a partir de los años 2010-2011 es la persistencia de un déficit comercial significativo que va a alcanzar los 6.900 millones de dólares en el año 2013. Ese deterioro del resultado comercial del sector energético obedece centralmente a dos factores. Por un lado, la disminución progresiva de las exportaciones de crudo ante la caída tendencial de la producción de crudo a lo largo de la primera década del presente siglo, y en segundo lugar a un aumento muy pero muy significativo en las importaciones de gas natural de Bolivia, posteriormente GNL y combustibles líquidos para el abastecimiento del sistema de generación eléctrico. Esto lo que va a determinar es un déficit persistente en torno a los 3.000 millones de dólares por año, con picos de déficit de casi 7.000 millones de dólares en los años 2013 y 2014, la recuperación de la producción hidrocarburífera, primero de gas natural a partir de los años 2014-2015 y de petróleo a partir de los años 2017 y 2018, en conjunto con la caída o reducción en los precios internacionales de los hidrocarburos, lo que van a permitir ya a partir de 2015-2016 es una reducción tendencial en el déficit, alcanzando el sector equilibrio comercial en los años 19, 20 y 21, ¿no? Digo, más o menos, menos 26 millones de dólares de déficit en el 19, superávit de 950 en el 2020 y un déficit de poco más de 500 millones de dólares en el año 2021. Esto se va a transformar el signo de la balanza comercial significativamente en el año 2022 con un déficit de casi 4.400 millones de dólares. Ese aumento en el déficit durante el año 2022 está asociado fundamentalmente al aumento de los precios internacionales, producto del inicio de la guerra en Ucrania, conflicto que disparó los precios del gas natural y en particular del LNG
por encima de los $30 por millón de BTU a lo largo de ese año, y en donde Argentina, si bien había reducido significativamente los volúmenes de importación de GNL y de gas natural de Bolivia, seguía importando aproximadamente 18 millones de metros cúbicos día de gas natural, mientras que el aumento de la producción de petróleo lo que había permitido es un incremento de las exportaciones de crudo que en el año 2022 promediaron los 100.000 barriles diarios. Claramente, si vemos los últimos años, una vez que bajaron los precios internacionales en el 23, la economía y la balanza comercial volvió al equilibrio, y Argentina lo que logró es una balanza comercial energética con un superávit muy significativo en el 2024 y 2025, y para el 2026 el superávit debería ser aún más significativo que el año 2025, centralmente porque Argentina se convirtió en un exportador neto de energía. La ampliación del Perito Moreno permitió reducir aún más las importaciones de gas natural y de Bolivia. Argentina importó el año pasado 3,8 millones de metros cúbicos día de gas natural solamente respecto a los 18 del año 2022, y durante el 2025 se exportaron en promedio 300.000 barriles día de crudo, el triple de lo que se exportaba en el año 22. Claramente este aumento de la producción lo que implicó es que el impacto del aumento de los precios internacionales a partir de ahora sea diametralmente distinto y opuesto a lo que se verificaba en el periodo previo. Contextos de precio internacional elevados determinan un incremento en el superávit comercial del sector energético en la Argentina. El otro plano para mencionar es la segunda, el otro impacto macroeconómico significativo de la caída de la producción hidrocarburífera a lo largo de la primera década y media del presente siglo, fue un persistente costo fiscal del sector energético. Digo, los subsidios a la energía promediaron 1,7 puntos del Producto Bruto Interno, y en definitiva, buena parte del déficit fiscal a lo largo de este periodo lo explica los subsidios destinados al sector energético, habida cuenta que a lo largo de todo este periodo el aumento en el costo de abastecimiento producto del aumento del volumen de importaciones no fue trasladado solo parcialmente a la demanda. Como ustedes pueden observar, a partir del año 2022 en adelante, lo que se observa es una caída muy significativa en los subsidios al sector energético, de 2,3 a 0,6 puntos del Producto Bruto Interno, y esto se explica centralmente por dos factores. En primer término, el aumento de la producción doméstica de crudo, pero en particular de gas natural, lo que va a permitir es reducir significativamente los costos de abastecimiento del sistema de gas natural. Argentina tenía un costo de abastecimiento de la demanda prioritaria en torno a los $7,6 por millón de BTU en el año 2022. El aumento de la capacidad de transporte desde Neuquén y con ello el aumento de la producción de gas natural local, lo que va a permitir es que ese costo de abastecimiento se reduzca hasta $4,4 por millón de BTU en el año 2025, y este proceso de abaratamiento de los costos de abastecimiento en conjunto con una recomposición de las tarifas abonadas por la demanda, lo que permitió es derrumbar o disminuir pero muy significativamente los subsidios a la energía a lo largo de los últimos años. Ahora, yendo directamente al trabajo de proyección, y como para empezar, digo, en primer término, Argentina está en una situación histórica única por primera vez. Argentina tiene recursos para abastecer, solo considerando los recursos de Vaca Muerta, la demanda de petróleo por más de un siglo y 2 siglos en el caso de la demanda de gas natural. Esto lo que permite es garantizar el abastecimiento de la demanda local y a la vez conformar una plataforma de exportación a gran escala. De todas formas, el aprovechamiento de esos recursos hidrocarburíferos lo que requieren es de un incremento muy significativo en los niveles de inversión a lo largo de los próximos años,
y para ello es vital el sostenimiento de precios locales alineados con los vigentes en el mercado local, así como un régimen regulatorio que potencie los niveles de inversión. ¿Qué hay que resaltar o qué es central? La posibilidad, o digo, la ventana de oportunidad para aprovechar los recursos hidrocarburíferos que dispone nuestro país es relativamente acotada en términos históricos, digo, más allá de la temporalidad o la velocidad que desarrolle el proceso de transición energética a escala global. Seguramente a lo largo del presente siglo lo que va a haber es una disminución en la demanda de combustibles fósiles. Por lo tanto, la ventana de oportunidad para alcanzar el pleno aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, tanto convencionales como no convencionales, que dispone la Argentina, es en términos históricos relativamente reducido. Acá, déjame que meta un segundo, una segunda idea, digamos. Está claro que Vaca Muerta es un proyecto de exportación, o sea, no tiene ningún sentido pensar en suministro doméstico porque sobra por todos lados. Eh, Tampoco tiene sentido pensar en estos recursos en tiempos tan largos de desarrollo. No tiene valor económico pensar en 100 años, 200 años, más allá de que la demanda pueda, por la razón que acaba de comentar Nico, desaparecer por reemplazo por otras fuentes. Entonces, claramente el proyecto de la industria es un gigantesco proyecto de exportación de gas y petróleo. El punto clave, además de que las condiciones de contexto lo permitan, es cómo poder financiar una inversión muy, muy importante que vamos a ver ahora en los distintos escenarios y cómo podemos movilizar todos los recursos que tienen que acompañar la decisión de inversión de las compañías operadoras para que esto finalmente se pueda ejecutar de manera eficiente y competitiva. Porque cuando uno dice exportación, está automáticamente diciendo que está compitiendo en el mundo con los mejores del mundo. Eso podemos hacerlo, vamos a ver cuál es el esfuerzo que nos va a demandar. Nosotros lo que armamos son tres escenarios: un escenario de crecimiento moderado, otro expansivo y un escenario acelerado. La metodología es similar para los tres escenarios, lo que se modifican son los supuestos que se van considerando en cada uno de ellos. En el escenario moderado lo que estamos suponiendo es una tasa de crecimiento en la cantidad de pozos enganchados de shale oil del 5% anual acumulativo. Digo, es un escenario con un crecimiento mucho más moderado del que se observó a lo largo de los últimos años. En términos de la capacidad de transporte de crudo, lo que se supone en este escenario es lo que está actualmente disponible o ya en fase de construcción. Estamos considerando TASA exportando 90.000 barriles día de crudo y que se amplía la capacidad de transporte a través del VEMOS a partir de comienzos del año 2027 con una capacidad de 550.000 barriles día de capacidad de transporte adicional. Lo que estamos suponiendo en términos de transporte de gas natural es la ampliación de la capacidad de transporte del Perito Moreno a través de la IP de TGS en 14 millones de metros cúbicos día a partir de julio del 27. Y lo que estamos suponiendo es, a pesar de que no tiene fin, la ampliación de la capacidad de transporte de TGN a través del gasoducto, de un nuevo gasoducto entre Trayén y La Carlota, que ingresaría en operación a comienzos del año 2030 con una capacidad de transporte de 20 millones de metros cúbicos día. Adicionalmente, lo que estamos suponiendo es que se construye, digo que ya está lanzado en construcción, el gasoducto para el abastecimiento de los dos buques licuefactores de Southern Energy en el Golfo San Matías a partir del invierno del 28 con una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos día. Y en términos de exportación, lo que estamos suponiendo son
10 millones de metros cúbicos día de exportaciones adicionales a los mercados regionales desde 2030, pero restringido la capacidad de transporte, sobre todo en TGN, y una capacidad de licuefacción instalada de 5,95 MTPA a partir de septiembre del 28. Digo, esa capacidad de licuefacción entra en etapas, primero con el primer buque 2,45 MTPA y con el segundo buque se alcanzan los 5,95 MTPA de exportación de GNL desde septiembre del 28. En este escenario moderado, excepto la ampliación de Tratayén La Carlota, el resto son obras con FID o ya lanzadas, digo, ya en construcción. A diferencia de eso, en el escenario expansivo lo que estamos suponiendo es una tasa de crecimiento en la cantidad de pozos enganchados de shale oil más significativo. Esa capacidad crece al 11% anual acumulativo, y lo que estamos suponiendo es que la capacidad de licuefacción se expande hasta 24, casi 24 MTPA de capacidad de licuefacción. En términos de transporte de crudo, la mayor producción de crudo asociada a la mayor cantidad de pozos enganchados, lo que requiere es la ampliación de Vaca Muerta Sur por encima de los 550.000 barriles día y llevarlo a 700.000 barriles día. Y en términos de transporte de gas natural, el escenario es similar. Lo único que se hace es adelantar el gasoducto Tratayén La Carlota a enero del 28, y claramente lo que se está simulando es mayor capacidad de transporte de los gasoductos dedicados a fin de abastecer la totalidad de la capacidad de licuefacción instalada en el litoral atlántico. En este escenario, lo que estamos suponiendo es 12 MTPA de exportación de GNL desde julio del 29 y 6 adicionales a partir de julio del 30. Por último, el escenario acelerado lo que supone es centralmente acelerar el escenario expansivo del 2035 hacia el 2030. O sea, lo que estamos suponiendo es un nivel de inversión en el escenario acelerado que nos permite alcanzar las métricas de producción del escenario expansivo, pero ya no en 2035, sino en el año 2030. El primer escenario, lo que tenemos es el escenario moderado. En este escenario, la producción de crudo crece hasta el 1.200.000 barriles día en el año 2025, fundamentalmente impulsado por la expansión de la producción de shale oil, como pueden observar en el gráfico superior izquierdo, y un crecimiento significativo de la producción de gas natural desde los 142 millones de metros cúbicos día a más de 210 millones de metros cúbicos día a partir del año 2030, producto del aumento de las exportaciones a los mercados regionales y el aumento de la capacidad de licuefacción. Como pueden observar, la producción de shale oil pasa a representar el 60% al 84% de la producción de crudo total en el año 2035, y la producción de shale gas representa ya a partir de la década del 30 más del 75% de la producción total. Con los precios futuros de crudo y de gas natural vigentes a fines del año pasado, estos niveles de producción lo que nos daban era un superávit comercial de 14.500 millones de dólares para el sector en el 2030, alcanzando un superávit de 18.500 millones de dólares en el año 2035. Y alcanzar estas métricas lo que requería era un aumento muy significativo en los niveles de inversión, tanto en pozos de petróleo como de gas natural, pero también de infraestructura. Eso lo que determinaba es, aún en este escenario moderado, lo que se requiere es un aumento en los niveles de inversión en el 26, 27 y 28 por encima de lo que se fue verificando a lo largo de los últimos años, y a partir del año 2029 este escenario moderado lo que requeriría es mantener los niveles de inversión actual. Como pueden ver, aún en este escenario moderado hay un incremento significativo en el requerimiento de pozos enganchados, tanto de shale oil como de shale gas,
y un aumento bastante significativo en los equipos de perforación y fractura requeridos para la producción de crudo y en menor medida para gas natural, ¿no? Digo, en gas natural hay un aumento en la cantidad de equipos de perforación y fractura requeridos cuando se instalan las terminales licuefactoras. Una vez que se alcanza plató, ese nivel de requerimientos de equipos se va reduciendo. En el escenario expansivo, la producción de shale de crudo alcanza casi 1.700.000 barriles y alcanzamos 1.100.000 barriles de producción en el año 2030. La mayor demanda por parte de las terminales licuefactoras de exportación lo que hacen es que la demanda de gas natural se duplique a lo largo de la próxima década y tengamos un salto muy grande a partir del año 2030, producto del ingreso de las terminales licuefactoras de exportación. En este escenario, el superávit comercial supera los 24.500 millones de dólares en el 2030 y casi 38.000 millones de dólares en el 2035. Vuelvo a repetir, esto es con los precios futuros de petróleo y gas natural vigentes a fines del año pasado. Ahora después vamos a ver cómo se modifica esto en el nuevo escenario de precios internacionales. Y claramente en este escenario expansivo lo que se requiere es un aumento muy pero muy significativo en los niveles de inversión a lo largo de los próximos años para alcanzar los niveles de producción previstos y mantener un nivel de inversiones muy por encima del que se registró en los últimos años a partir del 2031 en adelante, ¿no? Digo, con inversiones entre los 14.000 y los 17.000 millones de dólares anuales. Acá lo que ven es la cantidad de pozos enganchados de petróleo y gas natural. El crecimiento es muy significativo y lo que se requiere es un aumento muy significativo en la cantidad de equipos de perforación y fractura, tanto en petróleo como en gas natural. Nuevamente, en el caso del gas natural, hay un pico en la utilización de equipos de perforación y fractura al momento que ingresan las terminales licuefactoras de exportación, pero en términos generales el salto de actividad y el salto en los niveles de inversión que se debe realizar para alcanzar este escenario es muy pero muy significativo y lo que implicaría es prácticamente duplicar las inversiones en el sector a lo largo de los próximos años y hasta comienzos de la década del 30. En el último escenario, lo que estamos haciendo es suponer que ese escenario expansivo se acelera y se alcanza en el año 2030 y después la producción sigue en un plató. Lo que tenemos es una producción de petróleo en torno al 1.700.000 barriles día ya a partir del año 2030 y una producción de gas natural entre los 280 y los 300 millones de metros cúbicos día. Esto lo que permite es adelantar el superávit de balanza comercial al año 2030 con un superávit de casi 37.000 millones de dólares. Ahora este escenario lo que supone es un nivel de inversiones de acá al 2030 muy pero muy significativo y promediando los 25.000 millones de dólares entre el año 2027 y 2030. Ahora, y para ir terminando y no excedernos en el tiempo, centralmente esta foto y estos impactos en términos de balanza comercial estaban estimados en base a los precios futuros prevalecientes en noviembre del año pasado. Digo, cuando uno lo que veía era un precio promedio a partir en el año 27 de 62 dólares por barril y un precio del gas natural futuro TTF en el Atlántico Norte de 9,3 dólares por millón de BTU. Claramente esto varió radicalmente como consecuencia del conflicto en Irán. Estos precios futuros son los de fines de abril de este año, 75 dólares por barril. Claramente variaron a la fecha, pero digo, van variando todas las semanas dependiendo de la evolución del conflicto. Y un precio internacional del gas natural estructuralmente más alto en casi 14 dólares por millón de BTU. Este cambio en los precios internacionales y en los precios futuros de mantenerse, lo que implicaría es
Aún en el escenario moderado, digo, con menor crecimiento, Argentina tendría un superávit en la balanza comercial energética de casi 18.500 millones de dólares en el año 2030 y casi más de 23.000 millones de dólares en el año 2035. En el escenario expansivo, ese superávit alcanza casi los 33.000 millones de dólares y a fines de la década y a mediados de la siguiente década, el superávit comercial del sector podría alcanzar casi los 49.000 millones de dólares y en el escenario acelerado esos 47, 49.000 millones de dólares de superávit comercial se alcanzarían a comienzos de la próxima década. Claramente va a depender de la evolución de los precios internacionales, donde se ubique el saldo comercial del sector, pero independientemente del nivel de precios prevaleciente, el sector energético lo que va a garantizar es una balanza comercial equilibrada y progresivamente positiva a lo largo de los próximos años. Para Argentina. Bueno, bien, dos o tres comentarios sobre lo que acabamos de ver en cuanto a proyecciones. Acá claramente lo que ustedes ven son estos tres escenarios. El primero es un escenario básicamente de continuidad de operaciones. Lo que modelamos ahí es lo que ya tiene decisión, sigue adelante, y básicamente punto. Por eso los números son más chicos que, que lo que estamos viendo como evolución, digamos, prácticamente en estos momentos. El segundo, el escenario del medio, que es el que llamamos expansivo, yo diría que ese es el target inmediato que yo veo tiene la industria. Cuando uno pone todos los proyectos que están sobre la mesa, están apuntando a que esos números que vimos ahí se puedan alcanzar para el 2030. En algunos casos ahora, en este nuevo escenario, digamos, sobre todo con el impacto del precio del petróleo, hasta podríamos ir un poquito más adelante. O sea, el último, que es el escenario, ¿cómo se llama? Acelerado, tiene alguna chance, sobre todo en petróleo, o una probabilidad más alta de ocurrencia que la que le asignamos originalmente. Entonces, si tenemos que pensar en números de esta industria, yo focalizaría en el escenario que vimos ahí en el medio, que es el escenario acelerado. Es un target difícil, pero lograble. Ahora, es exigente en todos los aspectos. Arranquemos con el tema inversiones. Estamos hablando de números de inversiones que prácticamente duplican el ritmo al cual vinimos hasta ahora. Y esto significa financiamiento. Los cash flows generados por la propia inversión no alcanzan en ningún caso para financiar el delta de inversiones que estamos poniendo o que se necesita para que esto ocurra. Entonces vamos a tener que seguir aumentando el financiamiento neto para el sector. La evolución de las condiciones de la economía argentina parece que van en línea con la chance de ir bajando el costo de capital y accediendo a mercados más profundos, donde se puedan conseguir montos adicionales de financiamiento para el sector, que es casi el único que ha podido, o por lo menos claramente el que con más profundidad ha podido acceder a los mercados internacionales en los últimos 2 años. Pero esto es una condición que hay que mantener y profundizar. Primer punto, acceso, y segundo punto, costo del capital. Porque esta es una industria muy capital intensiva, donde toda la plata hay que ponerla antes de producir el primer barril o el primer metro cúbico. Y, como decíamos al principio, vamos a estar compitiendo con los muy buenos del mundo. Lo podemos hacer, pero este es un factor donde somos poco competitivos en costo de capital por ahora. Argentina, si sigue en la senda de mejora, nos va a ir arrimando a una condición más favorable, pero
tenemos que tener claro que esta es una restricción a observar. Por otra parte, el resto de los recursos, o sea, toda la cadena de valor asociada a la industria de producción oil and gas tiene que acompañar para que esto finalmente se pueda ejecutar. Arrancando por recursos humanos en los cuales hay que invertir y capacitar con urgencia para no entrar en situaciones de seguridad que sean complicadas, etcétera, de seguridad en el trabajo, quiero decir, necesitamos gente que esté capacitada, que sepa hacer lo que le toca para hacerlo de manera segura, y necesitamos que todas las industrias que forman parte de una cadena de valor que en Argentina está establecida desde hace mucho tiempo y es de muy buena calidad, puedan acompañar también el desarrollo que proponen las operadoras. Y esa cadena también va a necesitar financiamiento y también va a necesitar que sea un financiamiento competitivo. Conceptos que están subyacentes en los números que acabamos de ver acá. Por eso digo que es un proyecto desafiante, posible, pero no le sobra nada. O sea, tenemos que hacer todo bien para que lo que mostramos ahí adelante finalmente sea ejecutado. Podemos hacerlo, creo que tenemos que hacerlo, pero yo creo que se necesita pensar que esto no es una fiesta, que acá sobra y hay para repartir para todos. Tenemos que hacer todo bien, todo rápido, y entonces sí podremos disfrutar de esos números que vimos ahí para todo el país. Punto. Yo pararía acá, me parece que ya nos tomamos esos 40 minutos, 45 minutos, y abrimos el espacio de preguntas, porque las preguntas nos van a guiar a nosotros para meternos un poquito más en los temas que sea de interés de todos ustedes que están participando en este webinar. Gracias a ambos por la exposición. Bueno, como siempre sucede, nos están preguntando por la presentación, si van a poder acceder a ella. Está ya disponible desde abril, creo, si no me equivoco, en la página de la Cámara. Igual nosotros le vamos a pasar la dirección para que puedan acceder directamente a ella cuando también les pasemos el vínculo a este video. Em, una primera pregunta tiene que ver con un tema que cada vez se escucha más, ya desde hace más de un año, que es ¿cuál es la influencia que ustedes ven del régimen para las de incentivo a las grandes inversiones, el super RIGI del que hablamos ahora? ¿Cómo influye en estos escenarios? Bueno, es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el RIGI, hablemos por ahora del RIGI original, ahora hay una ampliación, digamos, al AFRI, que lo que va a hacer seguramente es permitir adelantar decisiones de inversión que probablemente estuviesen en el pipeline más adelante, hacia años más cercanos, con lo cual la pendiente de la curva de crecimiento del desarrollo de hidrocarburos probablemente sea más empinada gracias a las condiciones que el RIGI ofrece. El RIGI lo que hace es ponernos en condiciones parecidas o más parecidas a las que tienen desde el punto de vista fiscal y cambiario otros países con los cuales nosotros tenemos que competir cuando salimos al mundo. Básicamente el RIGI lo que da es eso, una reducción de la carga de impuestos a las ganancias, una disminución del costo fiscal de los anticipos de IVA que hace un proyecto que está invirtiendo al inicio y todavía no tiene los ingresos, y un acceso a la divisa necesaria para poder entonces contar con financiamientos más competitivos. Conceptualmente es eso. Sin esto, claramente las condiciones de competitividad son mucho más complicadas y algunos de los proyectos probablemente se hubiesen atrasado en el tiempo. ¿Cómo ve la Cámara el acompañamiento de las provincias a las cuestiones que ataca justamente el RIGI? ¿Hay un acompañamiento que es visible, que es sólido? Sí, yo diría que sí, las provincias tienen
un interés propio que está muy alineado con la capacidad de la industria de desarrollar el recurso. Si no, lo único que vamos a tener es algo potencial abajo de la superficie, de lo cual no se beneficia nadie. Ahora, claramente, el proyecto es ambicioso, con lo cual genera una serie de complicaciones, para ponerlo entre comillas, durante la fase de transición hasta lo que podemos llamar un régimen. Todo lo que funciona está hoy bastante estresado. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad que vemos en las provincias donde este fenómeno está ocurriendo, que es básicamente las que están más impactadas de manera directa, sobre todo en la parte física de infraestructura, son Neuquén y Río Negro, que son Mendoza, pero en la parte sur también un poco menos. Están muy demandadas en todos sus aspectos. Entonces, acá hay un problema de tiempo entre la disponibilidad de los recursos que los propios proyectos van a generar y la necesidad física de contar con los medios y la infraestructura para que los proyectos se puedan ejecutar. Bueno, ahí ya tenemos una experiencia, sobre todo bastante más avanzada con la provincia de Neuquén, mediante la cual la industria y la provincia están trabajando de manera cooperativa para dar soluciones rápidas a los problemas más acuciantes. Yendo por soluciones que no son probablemente la de los textos, la de los libros, pero que son necesarias, un poco heterodoxas, para poder tener una respuesta en tiempo necesaria. Yo creo que las provincias entienden que es bueno para todos que esto pueda ocurrir, están preparadas para cooperar, lo estamos haciendo. El único tema que yo pongo ahí, digamos, adelante como una cosa para estar siempre atento, es que no se malinterprete el entusiasmo, digamos, en desarrollar los proyectos y las decisiones de inversiones importantes que se están tomando, con que existe un escenario de abundancia donde todo el mundo puede sacar su tajada o participar de una fiesta que no existe. Entonces, todos tenemos que ser realistas, prudentes, para que esto avance, como todos queremos, a un ritmo bueno y satisfactorio. Cuando hablamos de las cosas que se necesitan, lo mencionaron obviamente el tema de infraestructura, ¿sí? Y un tema típico de infraestructura es el tema vial. ¿Cómo ven el tema, sobre todo en Río Negro, Neuquén, cómo se está avanzando? Ahí creo que en tu comentario, Carlos, tiene que ver también con alguna solución, algo sui generis sobre cómo se desarrollan las mejoras de las rutas, ¿no? Pero me gustaría que ahondes en el tema. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo del concepto que yo planteé antes. Ahí, claramente, el aumento rápido de la actividad produjo un estrangulamiento en todo lo que es el uso de infraestructura, sobre todo vial, en la provincia de Neuquén. Uno lo ve, hay cuellos de botella importantes, hay tiempos largos de espera, digamos, para superar determinados puntos de congestionamiento. Entonces ahí, ya de entrada, digamos, eh, analizamos el tema con la provincia y hemos dado algún tipo de respuesta. Básicamente, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno mira esas curvas que vimos nosotros de crecimiento de la producción, automáticamente significan crecimiento de los recursos para la provincia, porque las regalías están asociadas, ingresos brutos están asociados, etcétera. O sea, claramente va a haber un aumento muy importante de recursos con los que va a contar la provincia, y con esos recursos tendría que financiar todas las inversiones en infraestructura, naturalmente provincial. Ocurre que hay un gap entre
disponibilidad de esos recursos y momento en el cual se necesita la infraestructura para que no se trabe el proceso. Entonces ahí la industria y la provincia han entendido que nosotros, como este, productores de oil and gas, vamos a hacer una colaboración para proveer anticipadamente, de alguna forma, estos fondos para que las obras se estén ejecutando ahora. Hay un primer proyecto que ya está en marcha, que es un proyecto de una especie, hay un título que después cambió, pero que es un bypass de Añelo. Añelo es un nudo o un nodo donde hay una congestión de tránsito en casi todas las horas del día, fruto de todo este aumento de actividad en la zona en Vaca Muerta. Entonces ahí, ya desde el año pasado hemos trabajado con la provincia y ya se está ejecutando una obra de 60 kilómetros de pavimentación que estamos financiando entre 10 compañías que operan en Vaca Muerta, que va a estar terminada probablemente de acá a poco más de un año, y que va a ayudar a descongestionar muchísimo, digamos, la zona de conflicto que hoy está alrededor de la ciudad de Añelo. Y aparte de este proyecto que estamos ejecutando privadamente entre las 10 compañías a través de un fideicomiso, estamos avanzando en otro acuerdo más grande con la provincia, donde ya hemos identificado 2 corredores viales nuevos a pavimentar, eh, casi todo nuevo, digamos, a pavimentar para conectar con el norte de la provincia, donde vemos que va a haber ya se está desarrollando un nuevo nodo de desarrollo de Vaca Muerta, sobre todo petróleo, en la zona de Rincón de los Sauces. Entonces hay una ruta que es la 8 que va de sur a norte o de norte a sur, que también va a ser pavimentada, y una ruta 51 que es paralela a la ruta más transitada, que es la 7 que va de Neuquén hasta Añelo, por abajo, creando vías alternativas para que pueda moverse toda la logística necesaria para el desarrollo de infraestructura, perdón, de la producción. En todos los casos hay un mecanismo de cooperación donde la industria adelanta los fondos que de alguna manera después recupera o contra peaje o contra regalías cuando se terminen los proyectos. Cuando uno habla de shale, inmediatamente se viene a la cabeza el tema del uso de la arena, ¿sí? La provisión de arena, tanto sea desde de dónde como el cómo la hacemos llegar a los yacimientos donde debe usarse. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, la fuente principal de arena todavía sigue siendo Entre Ríos. La arena es buena, ha probado ser de la calidad que se necesita y funciona bien. Tiene un problema que está lejos y el costo de transporte, sobre todo lo que llamamos el flete largo, tiene un impacto muy importante en el costo final de la fractura, que es parte de la inversión. Las arenas de cercanía se están desarrollando. Eh, Son claramente una opción todavía. Desde el punto de vista técnico, yo creo que hay distintas opiniones. Hay quienes las están usando con buenos resultados, otros que las han probado con resultados diferentes. Creo que se va a seguir investigando seguramente sobre esto y van a ser preferidas claramente en la medida en que tengan buenos resultados desde el punto de vista de la productividad del reservorio. Sin embargo, creo que al final del día vamos a seguir usando las 2 fuentes principales de arena, con lo cual uno tiene que pensar cómo se trabaja en las condiciones que bajen los costos de transporte. Y ahí hay más de una solución. Sería muy largo avanzar eso en la respuesta, pero hoy tenemos 2 fuentes que se están usando, con resultados útiles, por lo menos, o favorables, porque unos tienen preferencia por las arenas de Entre Ríos, otros usan bien las arenas de cercanía, y creo que al final del día vamos a ver un mapa con las 2. Mencionaste, y es un tema clave, obviamente, los temas de infraestructura,
Mencionamos un insumo importante y hablaste recién del tema de las arenas, pero también hiciste hincapié en el tema del capital humano. Es decir, que es vital para que algunos de estos escenarios, los escenarios más importantes, puedan concretarse. Eh, ¿Cómo ves exactamente el tema de ese capital humano, los recursos humanos, la capacitación? ¿Qué se está haciendo? Conocemos que hay una inversión por parte de los productores en el Instituto de Vaca Muerta, productores y empresas de servicio y los que se han ido sumando. Eh, ¿Qué más nos podés decir al respecto? Bueno, todas las compañías que estamos operando en Vaca Muerta de distintas formas hemos venido invirtiendo en la formación de recursos humanos a través del tiempo. Algunos lo tenemos como caso particular nuestro, digamos, el grupo Tequín tiene desde hace muchísimos años una línea de inversión en formación de gente. En el caso particular del desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, a las decisiones individuales de cada uno de los operadores en la zona, se agregan dos cosas que son de alguna manera comunes a toda la industria. La primera, que funcionó de manera más rápida y que va a los niveles más elementales, coordinada por la provincia, que es un sistema de becas, organizada por la provincia, a la cual contribuyen con recursos todas las compañías operadoras, facilita la presencia, digamos, de los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias, generando la base para la formación técnica ulterior que va a necesitar la industria. El otro emprendimiento cooperativo, digamos, de toda la industria también con la provincia es este centro de formación profesional que ya va muy direccionado de manera específica a la formación técnica de las personas que se necesitan para el desarrollo de esta industria. Es fundamental que todos hagamos el máximo, y creo que lo estamos haciendo, el máximo esfuerzo posible para formar a la gente que vamos a necesitar. Si uno termina incorporando a los equipos de trabajo gente que no tenga toda la formación acabada, lo que está subiendo es el riesgo, digamos, de ejecución en cada uno de los proyectos, y estamos además seguramente os estará tomando algún tipo de riesgo de seguridad sobre esas personas. La gente que trabaja en los yacimientos muchas veces está en operaciones que son complejas, manejando equipos que son muy pesados, muy grandes, tiene que tener la capacitación para poder hacerlo de manera segura. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos y en eso estamos trabajando. Eso en cuanto a las personas, ¿cómo se está trabajando sobre la cadena de valor, digamos, los proveedores, las empresas de servicio, para que acompañen todo este crecimiento y estas necesidades? Bueno, ahí cada uno de nosotros también, o muchos, o varios de los que estamos participando en la industria, tenemos esquemas de ayuda a nuestra cadena de valor para que cada una de las empresas que forman parte de ese conjunto de proveedores de bienes y servicios que necesitamos puedan desarrollar las capacidades que se necesitan. Algunas empresas tienen programas ya de larga data para ayudar al desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, digamos, que muchas veces enfrentan dificultades más grandes que las empresas mayores, que tienen acceso a otros recursos. Damos prioridad siempre a la provisión local porque tiene la ventaja de la inmediatez y la eficiencia en tiempos, etcétera. Siempre lo preferimos. El problema es que a veces la velocidad que nos proponemos de desarrollo de los recursos
es difícil de seguir con todo el resto de la cadena. Y a veces las condiciones políticas o económicas también ponen restricciones a ese tipo de cosas. Ejemplo, para poder lograr el crecimiento que mostró Nico en los gráficos de la producción de petróleo, que ya ocurrió, que ya está ocurriendo, necesitamos más rigs de perforación. Las compañías internacionales que tenían los rigs en Argentina, hace 4 o 5 años no estaban preparadas para traer nuevos equipos a la Argentina. Era poner plata fresca en un país que no te podía responder a la pregunta cómo voy a hacer para poder recuperar esta inversión que estoy trayendo ahora. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que fueron las propias operadoras quienes en definitiva se trajeron sus equipos. No era el modelo original, pero fue una solución de compromiso para no frenar el desarrollo de los proyectos. Ahora probablemente las condiciones han cambiado y ya vemos que hay más chances de que las propias compañías de servicios retomen el rol que les toca, digamos, en la cadena de valor y hagan inversiones directas en Argentina para poder traer más equipamiento, que es el que vamos a necesitar, no solo mayor cantidad, sino de la última tecnología. Y así vemos como también los proveedores locales están todos, diría yo, trabajando en expandir sus capacidades para poder asistir. Es un tema, no es sencillo, hay que hacerlo y todo en simultáneo. Espero no haberte malinterpretado cuando dijiste que el escenario posible, el escenario más certero es el del medio, digamos, el expansivo. Y cuando uno habla de expansión, piensa el lado opuesto y piensa en el convencional. ¿Qué podemos esperar del convencional? ¿Tiene vida todavía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Yo creo que tiene vida todavía en un escenario normal, y llamo normal al que teníamos antes de la guerra en Irán. El convencional estaba, hay varios casos, pero en general estaba muy ajustado con sus números. O sea, con precio de barril en los $60, las condiciones de producción y costo de campos, en algunos casos muy maduros, este, hacían difícil cerrar la ecuación para poder seguir invirtiendo. Entonces ahí lo que se hizo fue un trabajo con las provincias y con el gobierno nacional para ayudar por el lado de los costos, bajando carga fiscal. Se logró una modificación de la regulación, bajando retenciones en los casos de exportación, bajando regalías en el caso de las provincias, lo cual contribuye a que proyectos que estaban muy cerrados y a lo mejor no permitían tomar la decisión de seguir invirtiendo, volvieran a tener números aceptables. El convencional tiene chances, hay que ayudarlo por el lado claramente de los costos. Para que sea competitivo, porque además de la cuenta, digamos, su resultado para la compañía que está invirtiendo, tiene externalidades muy importantes. O sea, hoy lo encontramos en zonas petroleras, clásicas petroleras, que todavía no tienen la alternativa, digamos, de un desarrollo de uno convencional que sustituya, como el caso de Vaca Muerta en Neuquén, y una caída de la actividad como la que hemos visto parcial en algunas de estas actividades, de estas zonas, tiene además un costo o un impacto social muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar otra vez en conjunto todos los players de la industria, nosotros que somos los inversores, las provincias y la nación, para ir acomodando las circunstancias para que el convencional pueda seguir manteniendo su nivel de actividad, o por lo menos un nivel de actividad. ¿Cuál es el futuro de la cuenca austral?
¿Qué podemos esperar de la cuenca austral? Bueno, en el offshore, en gas, tenemos un proyecto que está en un plató que se va a mantener con todos los proyectos identificados por los próximos, Nico, y ayúdame, pero deben ser 15 años. Sí, sí, sí. Bien, ¿no? Si se ejecutan proyectos Si se adicionales. ejecutan proyectos adicionales que están identificados y que van a ir reemplazando la declinación de lo que hoy están suministrando. Después tenemos en el offshore todo el proyecto exploratorio que viene un poco lento, pero allá en el horizonte bien lejos o más lejos puede cambiar la historia. Lo que sabemos hasta ahora del resto de los intentos es que todavía no hemos encontrado un no convencional que haya probado ser comercial por ahora. Pero se sigue trabajando, se está trabajando en la D-129, digamos, en el Golfo. Creo que siguen intentos también con Palermo. O sea, ahí hay cosas que pueden venir, hoy todavía no están sobre la mesa en ninguno de estos números que vimos acá en los escenarios que mostramos. Ok. Em, ¿Estamos a tiempo de subirnos al tren? Mencionaste obviamente que vamos a competir a nivel de las exportaciones con los mejores del mundo, claramente. Tenemos que insertarnos en un mercado que está en funcionamiento. ¿Estamos a tiempo de subirnos al tren? Yo creo que sí. Y ahora más que antes. O sea, eh, a las cualidades, para no llamar ventajas, pero digamos a las cualidades que tenía nuestro recurso y nuestro posicionamiento, hoy agregamos una más como mínimo, una más, que es la necesidad de diversificar fuentes que tienen todos los consumidores de hidrocarburos en el mundo. Luego de la guerra de Irán quedó claro que no es bueno confiar solamente en un origen. eh, Fue muy nítida, digamos, el énfasis puesto en este concepto de diversificación. En la reunión del CERAWIC este año en marzo, todo el mundo habló de diversificación de fuentes y ahí América Latina en general, Argentina en particular, aparecen como una opción muy favorable. Estamos fuera de áreas de conflicto, lejos de áreas de conflicto. En el mundo tenemos un recurso de calidad y pareciera que las condiciones económicas del país se siguen ordenando. Entonces, en esa necesidad de diversificación de fuentes que tiene el mundo, digamos, para asegurarse el suministro, nosotros tenemos un plus. Entonces, yo creo que sí, las condiciones están dadas, no son fáciles, hay que, repito siempre lo mismo, hay que trabajar muy bien y creo que se está haciendo para, para poder competir, pero creo que podemos. Y la demanda, a pesar de todos los conceptos de transición energética que van a seguir, que es un proceso que va a seguir adelante, tal vez a un ritmo no tan rápido como el que se imaginaron hace 4 o 5 años, digamos, en los objetivos puestos en los COPs, etcétera, pero va a seguir adelante. Lo que uno ve es que la seguridad de suministro energético en el mundo va a seguir sostenida sobre la producción de hidrocarburos fósiles por varias décadas, y entonces claramente estamos a tiempo. Estamos a tiempo y estamos bien posicionados. Con el crecimiento de esta industria de los hidrocarburos, ¿cómo ves el posicionamiento corto, mediano y largo plazo de los negocios con los líquidos del gas natural? Bueno, ahí hay una necesidad, con lo cual va a haber, hay también un negocio. O sea, hay dos grandes fases, digamos, de proyectos necesarios, digamos,
en el tema líquidos. Una asociado directamente, una vinculado con el gas asociado para producir petróleo. Eso es una necesidad ya bastante inmediata. Hay un proyecto que está yendo adelante, que está liderado por TGS, y que creo yo que se está cerrando. Y es un proyecto muy importante, imprescindible para poder viabilizar el crecimiento de esa curva que vimos en el caso de petróleo. Y después está un proyecto grande, gigante, asociado a los proyectos de exportación de gas licuado. Ahí se va a necesitar mucha inversión, son números grandes. Bueno, todos los números son grandes. Todos los Como números son historiador, grandes. todos los números son grandes, pero también ahí, y yo creo que ahí vamos a necesitar y vamos a tener inversiones importantes en infraestructura de tratamiento de gas y de líquidos, con lo cual va a haber también un negocio de exportación directo asociado a eso. ¿Ves? Ampliar un poco, Nico, sobre esto. No, digo, centralmente está el proyecto Mírale, TGS, ahí centralmente está el proyecto TGS que se está lanzando. Es necesario el proyecto TGS en términos al crecimiento de la evolución de la producción de shale gas asociado, sobre todo en el Hub Norte. Digo, es un requerimiento para que esa producción se pueda viabilizar. Y en los escenarios que vimos, en los tres escenarios que vimos, lo que está simulado es el proyecto de TGS, ¿no? Una planta de NGLs que te permita viabilizar el tratamiento y procesamiento del volumen de shale gas asociado a lo largo de los próximos años. Sí. Y hay un gran beneficiario, diría yo, por lo menos de eso se está hablando, que es la industria petroquímica, ¿no? De todo esto. Sí, tiene la materia prima, con lo cual hay proyectos, o sea, hay un proyecto nuevo de Pampa, que ya creo que está de alguna manera avanzando en las instancias previas. Está la duplicación de Profértil y eventualmente puede haber más en el futuro. Hay un mercado regional, digamos, que es un candidato automático cuando uno piensa en demanda. Brasil es un importador neto de volúmenes muy importantes, digamos, de fertilizantes, etcétera. Pero también hay que ver un poco qué pasa en el mundo, ¿no? Porque proyectos de crecimiento de producción, tanto de gas como de petróleo, hay también en otros países. Y, y proveedores tradicionales como Rusia, Ucrania, etcétera, pueden volver al ruedo, y son bien competitivos también. Está bien. Sí, en los escenarios lo que tenemos simulado es una planta de urea con una demanda de 2,5 millones de metros cúbicos día. Eso es lo que está Claro, simulado en los tres en escenarios, los escenarios en que este vimos. conjunto de los tres escenarios. Bien. Para terminar, no quiero soslayar, hay una pregunta que creo saber la respuesta, pero quiero que la digan ustedes. ¿Por qué hay que seguir importando energía con todo el potencial que se mencionó a lo largo de la presentación? Pues yo ahí le voy a pasar la pelota a Nico porque tiene todo esto mucho más finito que yo, pero solamente anticipe, abro con un concepto. Porque las importaciones que hoy vemos y las que proyectamos tienen dos destinos. Uno, cubrir picos cuyo costo de suministro, digamos, si uno tuviese que invertir solo para eso es alto, entonces, o en algún caso puede ser altísimo, entonces es mucho más, es lógico y económico, digamos, seguir importando. Y en el caso de combustibles líquidos para consumo doméstico, porque ahí los saltos de expansión de refinerías son cuánticos, o sea, entonces ahí probablemente hay que ver cuándo tiene sentido ampliar esa capacidad, pero lo dejo a Nico que la tiene más clara. Vamos rápido por combustibles líquidos. Hoy una refinería eficiente a escala global tiene una capacidad de procesamiento entre 600.000 y 700.000 barriles día, más de lo que procesan hoy todas las refinerías en la Argentina.
No se está ampliando la capacidad de refinación a nivel global, digo, se amplió fuerte en los últimos años en China e India, pero más allá de China e India no hay ampliación de la capacidad de refinación a nivel global, centralmente porque hay incertidumbre en términos de la demanda futura en una inversión que tiene un costo de capital muy elevado y un horizonte dudoso de recobro. ¿Qué quiero decir con esto? Es seguramente no vas a tener grandes proyectos de ampliación de la capacidad de refinación en la Argentina. A medida que aumente la demanda de combustibles líquidos, vas a ir importando un poco más de nafta y gasoil. Es algo similar a lo que pasa en Brasil. Digo, Brasil hoy es un exportador un productor de 3 millones de barriles día de crudo e importa combustibles líquidos. Esto en términos de combustibles líquidos. Y en términos de gas naturales, como decía Carlos, es centralmente, hoy estás importando, el año pasado importaste 3,8 millones de metros cúbicos día, hoy vas a importar, este año vas a terminar importando un valor similar. La ampliación de la capacidad de transporte del Perito Moreno a través de la IP de TGS te va a permitir el año que viene reducir importaciones durante el periodo invernal aún más, pero hay un punto en donde es económicamente eficiente importar GNL y o combustibles líquidos para el abastecimiento de la demanda en el pico que desarrollar capacidad de transporte para una utilización muy baja durante el periodo invernal y en segundo término un costo de desarrollo, por ejemplo, para ese gas natural infinitamente más alto, ¿no? Digo, producir, perforar pozos para abrirlo 2 meses al año tiene un costo ese gas natural muy elevado que si le sumás la subutilización de la capacidad de transporte, es económicamente más eficiente importar GNL. Esto no implica que vas a seguir importando GNL, entre comillas, pero a partir del 28, parte de ese GNL va a provenir del Golfo San Matías. Digo, Sí, con lo claro. cual vas a seguir utilizando GNL porque necesitas inyectar GNL en Escobar para abastecer el anillo, pero probablemente ese GNL provenga de las terminales liquefactoras localizadas en Golfo San Matías. El problema que tenemos es que no hemos encontrado reservorios cercanos a los centros de consumo para poder almacenar gas. Ese es el problema. Si nosotros tuviésemos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en algún lugar, lugares donde pudiésemos hacer storage de gas, entonces tendríamos producción constante todo el año en Neuquén o donde fuera, guardamos en los lugares cercanos a los centros de consumo el gas que se necesita para el pico, se despacha desde ahí en ese momento y no se necesita duplicar toda la infraestructura de transporte para ser usada solamente durante 2 meses por año y perforar pozos que van a producir solo 2 meses por año. O sea, hay que ver cómo se recupera el costo de esa inversión ociosa durante 10 meses por año. Es muy caro. Por eso es probable que sigamos importando. Clarísimo. Carlos, Nicolás, un placer para mí escucharlos y además por el nivel de retención de la audiencia entiendo que también hay una satisfacción de todos los que los han visto y escuchado. Así que no me queda más que agradecerles en nombre de Mexa y en nombre mío por esta participación. Y obviamente agradecerle a todos los que se inscribieron y que siguieron el webinar con tanta atención. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias gracias. a ustedes por la invitación y a todos los que nos escucharon por la paciencia. Bueno, y los espero en un próximo webinar. Sí, Muchas gracias. gracias, buen día, cuídense. Adiós.